Bueno, ¿cómo les ha ido con ustedes? Hemos estado viendo un poco de metas, ¿verdad? Sí. Así es, profe. Y han quedado preguntas para hacer. De Mm, momento de metas, no. Ajá, bien. ¿Y de otros temas? Sí. ¿Recuerda el archivo que mandó la profe de binarias Eh, sí, por el grupo? Sí. sí, Bueno, sí, sí, me senté a claro. resolverlo y llegaste al 6 y bueno, el 4 tengo complicaciones con el 4 y el grafo del ejercicio 4. Profe, Bien. a mí sí me han quedado unas dudas de meta. La última parte no he llegado, o sea, sí he entendido más o menos, pero me he mareado en el tema de de la prioridad. En, ¿De qué me estás hablando? ¿Del Bueno, conjunto de la problemas? última, claro, la última clase cuando vimos por meta, lo último que Ah, llegamos a ver era que era por prioridad. Bueno, esa parte como que me ha quedado medio confusa ahí. bien. Con respecto a las prioridades, este, a ver, habíamos dicho que cuando uno tiene cierta preferencia de cumplir alguna meta por encima de las demás, cuando tienen la misma preferencia, tienen coeficiente, todos los coeficientes económicos del funcional de meta son 1. Pero cuando uno tiene alguna preferencia, entonces tiene que poder representar esa preferencia. De manera tal digamos que ustedes se acuerdan que los coeficientes económicos del funcional lo que hacían era determinar la pendiente del funcional, Sí, sí, sí. ¿se acuerdan? Sí. Sí, Entonces, cuando yo tenía, bueno, en un problema de minimización, de maximización, cuando tenía un coeficiente más grande, conseguía que esa pendiente prefiera puntos que destaquen, digamos, que estén asociados a esa pendiente, a ese coeficiente mayor. De la misma manera, cuando uno digamos, manipula, cuando uno modela, entonces va a darle diferentes coeficientes económicos que no son valores monetarios, sino que son solamente preferencias. Y esas preferencias van a ser una cuestión de nada más de prioridades. O sea, yo prefiero más esto que lo otro. Ahora, ¿cuántas veces más lo prefiero? Capaz que lo prefiero 5 veces más, 2 veces más. O sea, el valor que, que a mí me lleve a encontrar esa solución, sabiendo que se trata de algo subjetivo, no es algo objetivo que yo ponga, no son valores calculados matemáticamente, sino que son solamente valores de preferencia. Entonces, cuando en un funcional de mínimo yo ponga unos coeficientes grandes, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las primeras variables que van a formar parte de la solución? ¿Las que tienen coeficientes grandes o chicos? grandes. Chicos, Si es de minimización, chicos, Ah, chicos. chicos, porque digamos, si digo, quiero minimizar los costos, voy a empezar prefiriendo lo que me cuesta 1 peso, lo que me cuesta 2 pesos, lo que me cuesta 3, o sea, voy a ir comprando lo más barato hasta que me alcance la plata. Con esto pasa lo mismo. Entonces, yo le voy a poner unos coeficientes económicos, unas ponderaciones, unas penalizaciones que están asociadas a eso. Entonces, yo cuando no prefiera algo, le voy a poner un coeficiente económico alto. Y cuando lo prefiera, le voy a poner un coeficiente bajo. De modo tal que lo primero que se alcance sean las metas con coeficientes bajos y luego vaya logrando metas de coeficientes más altos. ¿Se entiende? Bien, profe, sí, ahora más claro. Muchas gracias. Pero más claro, o sea, más claro que antes No, o sí, ahora está sí, bien. sí. Sí lo entiendo. Igual sería Bien. cuestión de ahora sentarme a hacer los problemas y
ver ahí, digamos, pero sí, ya lo entendí bien. Gracias. Bien, listo. ¿Alguien más? ¿O ya quedan a cargo de Melissa? Hola, Meli. Hola, ¿cómo Hola, profe, están? ¿cómo está? Meli, ponete la cámara de vez en cuando, aunque sea. La tenía prendida hace ratito. Sí, por eso, por eso, Ahora por la voy a eso. aprender, la voy a aprender No, un me acabo de ratito. dar cuenta que tengo que cambiar ese fondo de pantalla que ya está caducado. Ahí te Ah, aprovecho hoy mira. que que tengo un buzo bien y no estoy de pijama. Bueno, en tus manos, Meli, para grabar, para todo, ya estás de hospedadora. Bien, genial. Listo. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Vamos, Nos vemos, profe. profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. ¿Cómo están? Recording ¿Qué in tal progress. el fin de? ¿Estuvieron viendo los ejercicios que compartió la otra profe? Sí, sí, profe. Sí, profe. Profe. ¿Qué tal les fue con las soluciones? ¿Pudieron hacerlos? Hay El problemas ejercicio 3 me que- faltó a mí terminar de hacer, profe. El, Sí, no, el llegaste a cuatro. unos cuantos nomás. Bien, entonces, si les parece, para la clase de hoy tenemos dos partes. Terminar de cerrar el tema de metas, que era de la clase anterior, darle un cierre y hacer un ejercicio, y de ahí ver todos esos problemas de binaria. ¿Con quién quieren empezar? ¿Qué les parece? Si metas. ¿Con binaria, profe? ¿Están con metas? están los dos lados, Con digamos. metas puede ser, por si nos quedamos sin tiempo. Dale, me parece. Hacemos el cierre de metas, vemos un ejercicio y de ahí empezamos a analizar cada uno de los problemas que teníamos de binaria. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Somos 19, creo que estamos bien. Así que empecemos. Ahí les comparto pantalla. ¿Están viendo bien las diapositivas? Sí, profe. Sí, Bien, profe. genial. Siempre comparto mal, comparto la otra. Bueno, lo que veníamos viendo, habíamos visto este ejercicio de Nutrileche y lo habíamos planteado de las diferentes formas que se puede plantear una programación lineal por metas. O sea, tenemos dos tipos de, digamos, de modelo, que es por ponderación y por jerarquización. Entonces nosotros la clase pasada hicimos los ejercicios sin definir exactamente cuál correspondía a cada modelo y ahora vamos a cerrar como el tema que abarca cada uno, cuáles son las cosas a tener en cuenta, cuáles son las variables de este tipo de problemas. El primer problema que habíamos visto en la clase pasada era básicamente que en estos modelos de metas lo que vamos a tener de novedoso es que contamos ahora con variables de desviación, las cuales van a ser positivas o negativas. También tenemos restricciones rígidas, que son las restricciones que no van a cambiar en el problema. También se las pueden encontrar en libros como restricciones de sistemas y son, o sea, estas restricciones nos van a acompañar en cada una de nuestras soluciones y vamos a adaptar las otras restricciones que van a pasar a llamarse restricciones de metas, las cuales vamos a hacer, por ejemplo, una igualación porque se quiere cumplir exactamente ese objetivo y a partir de ellas nos generan esas variables de desviación que lo que buscamos es minimizar eso. Hasta aquí está todo claro, ¿se entiende esta parte? ¿Alguna duda? No, no tengo duda yo. Bien, profe. Perfecto. Bien, seguimos. Acá, una de las formas de resolver la programación por metas es mediante la asignación de ponderaciones. Como decía la profe, a cada una de nuestras variables va a tener una ponderación dependiendo de la persona a cargo, digamos, de la empresa, nos va a decir, bueno, mira, este faltante tiene una ponderación 2 por la relación con el cliente, esta tiene una ponderación 4 porque si no le entregamos a ese cliente hoy, ese cliente se enoja y no tenemos más contrato con ellos. En cambio, el cliente B, por ejemplo, podemos negociarle para entregar mañana porque un cliente más accesible.
Esa ponderación nosotros no la ponemos, nos da el enunciado porque eso va a estar dado en el contexto de la empresa que nos esté pidiendo. Este es un método de solución que se basa en las ponderaciones de cada una de nuestras desviaciones. El problema lo vimos hasta la clase pasada. ¿Ahí quedó claro? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Bien. No, profe. Y el otro No, profe. método que tenemos también para resolver estos tipos de problemas es mediante la jerarquización de objetivos o metas. Por ejemplo, este problema nos decía que nuestro primer objetivo era que se cumpla la fabricación de leche entera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es agregarle esa restricción a nuestras restricciones rígidas y minimizar ese faltante. Acá lo que se va haciendo, se va analizando. Si nosotros llegamos a cubrir el requerimiento, eso quiere decir que nuestro faltante va a ser igual a 0, porque no tenemos esa slack, digamos, esa de sobrante o faltante de la variable. Entonces, si nuestra faltante es igual a 0, nuestra función va a ser igual a 0. Eso quiere decir que la meta se cumplió y podemos pasar al siguiente paso, a analizar la otra objetivo que tenemos que cumplir. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos una disponibilidad en total de 50.000 litros y tenemos que cubrir 40.000 litros de leche común. Entonces nosotros ahí planteamos, bueno, nuestro objetivo y decimos, bueno, si se puede cubrir con la disponibilidad que tenemos, entonces nuestro faltante va a ser igual a 0 y nuestra función va a ser 0 y podemos pasar al siguiente paso, que es agregar el nuevo objetivo. Lo que queda en este problema es, queda agregada nuestra restricción de meta cumplida y tenemos que agregar la nueva restricción, que en este caso era fabricar con 6.000 litros manteca. Hacemos el mismo análisis que arriba. Vemos si el faltante de m es igual a 0 o diferente de 0. Si es igual a 0, nuestra meta está cumplida. Si es diferente de 0, ahí se termina nuestro problema y le tenemos que decir, bueno, llegamos a cumplir esta meta y esta última no se llega a cumplir por falta de recursos. Por ejemplo, acá podemos ver que con el faltante de m, si quedaría 46.000 litros de leche, que es menor o igual que 50.000. Entonces esa meta sí podemos cumplir. En cambio ya cuando agreguemos la otra meta, que era la de la leche entera, que era creo que un mínimo de 10.000, ya no llegábamos a cumplirla, por eso nuestro faltante va a dar distinto de 0 y ahí tenemos que avisar que la meta no está cumplida. En eso se basa en este problema, ir agregando una restricción nueva, dándole ahí y avisando si la meta se cumple con esa restricción o no. Acá si lo llegaron a resolver con el solver, le va a dar error. Este último problema no le va a dar una solución válida porque eso quiere decir que no se cumplió la meta. ¿Queda claro esta parte, esta forma de resolución? O sea, profe, por ejemplo, si yo tengo 5 metas y en la segunda ya no se cumple, corto automáticamente la resolución del problema. Sí, exactamente. Porque uno tiene, o sea, nosotros no podemos cambiarle las prioridades y decirle, che, mira, ten en cuenta que la tercera la puedes cumplir y la segunda no. No, a nosotros nos dan ese orden y nosotros tenemos que decir, bueno, si la segunda se cortó y no podemos cumplirla, ya está, el resto no podemos cumplir. Bien, perfecto. Profe, yo tengo una consulta. En el caso de pasarlo al solver, ¿el solver nos indica hasta qué punto llegamos o directamente nos dice que no se pudo resolver en general todo el ejercicio? No, el solver no nos da esa información, nosotros lo vamos a ir viendo con ¿Profe? la variable del faltante. Ah, bien. Gracias. Sí. Yo lo tengo resuelto en Solver. Ale, ¿quieres compartirlo ese y lo mostramos ahí? Ahí dejo de compartir. Deme un segundo que... Sí, no hay problema.
Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda? Si quieren, lo volvemos a analizar. Igual ahora lo analizamos con el solver que hizo el compañero, pero este tipo de problemas es básicamente eso. O sea, tenemos dos formas de solución, que es mediante la ponderación, o esta que es por jerarquización, que vamos mediante la lista de objetivos que nos dan, vamos viendo cuál se cumple y hasta dónde frenamos. Y en caso de que tengamos que elegir una de las dos, puede ser cualquiera, o sea, las dos nos dan el mismo tipo de información o cambian. No, si vos tenés en el enunciado que tenés, por ejemplo, ponderaciones, como decía el punto 2, que decía que tenemos una ponderación para la leche especial de 2, una ponderación de 8 para la leche entera, ahí ya decidís que es método por ponderación. En cambio, si te dice, se tiene que cumplir esta restricción para que se cumpla esta y después así sucesivamente, es de jerarquización. El Ah, sí, enunciado ah, te sí. lo va a decir. Ah, perfecto, perfecto, muy claro, gracias. Ahí estamos viendo. Bien, ahí se ve. Sí. Sí, Este es el problema general, sí, el de ponderación. Acá dan los resultados sí. y las desviaciones. Y después lo voy haciendo por meta. Para la meta 1 de botellas, solo minimizo la desviación negativa de las botellas. Sí, Y me da 40.000 y un funcional 0, entonces meta cumplida. bien. Ahí ven que lo que le decía, o sea, si el funcional no da 0, quiere decir que entonces no tenemos esa variable de desviación, entonces esa meta se cumple. Podemos pasar a integrar la siguiente meta. Sí, y en la segunda meta ya se agrega una nueva restricción, está acá en morado, que es la producción mínima de B de 40.000, que refleja la Sí, meta anterior que se cumplió. Y ahora minimizo la desviación negativa de la manteca, y también me da 0. bien, perfecto. Y por último, la meta 3 de especial, agrego la nueva restricción de manteca, y ya la última me da de 16.000, entonces acá ya corto. Sí, ahí lo que podemos llegar de conclusión es que, bueno, como el Z es distinto de 0, ya esa meta no se llegó a cumplir. Ese porcentaje que nos da L de desviación por arriba o por abajo que nos está faltando, en este caso por el enunciado del problema, nosotros sabemos que ese 16.000 es un faltante de disponibilidad de leche que tenemos. Entonces, al cliente se le va a decir, no podemos fabricar leche especial la cantidad que vos me estás pidiendo porque nos está faltando 16.000 litros de leche. ¿Se entiende? Hasta aquí se entiende cómo se los resuelve en Solver, que hay que ir paso a paso y nosotros analizando. Sí se entiende, profe. Sí, sí, profe, Se entiende clarito ahí. Sí, profe. Bien, me quedó más genial. claro. Bien, listo, profe. No, muchas gracias. Ahí les sigo compartiendo pantalla. Para terminar, hacemos como un resumen teórico de esta programación por metas, que básicamente se basa en comprender que tenemos que metas múltiples y también tenemos penalizaciones, que con eso se toma una decisión. Hay una intervención de un tomador de decisiones que es el que las califica a las metas estas. Por ejemplo, o sea, desde una empresa nosotros no le vamos a dar las ponderaciones, sino un tomador de decisiones nos va a decir, bueno, esta meta tiene esta ponderación, esta meta tiene esta, y eso va a venir en nuestro enunciado del problema. Generalmente esto es una penalización, es el nombre que se le da a esa ponderación, que es un valor relativo que se usa para representar insatisfacción con cada unidad de un objetivo que esté por debajo de su meta. Que es básicamente lo que venimos viendo, o sea, cuando se le da esa ponderación, se las conoce en los libros generalmente con el nombre de penalización. Bueno, la programación lineal por metas, también conocida como multicriterios, es una técnica de resolución de problemas multicriterios que tienen diferentes funciones objetivos, como podemos ver acá. O sea, se va intercambiando las funciones objetivos porque nuestro problema inicial era maximizar ganancias. Después
lo que buscamos, se agregó el nuevo objetivo que es minimizar los costos ese de las desviaciones, por eso se llama multimeta, multicriterio, es porque el funcional va a ir cambiando. También este tipo de problema nos permite elegir las variables que ofrecen soluciones satisfactorias. Acá nosotros con estos métodos elegimos, bueno, cuáles variables van a intervenir en nuestro problema para brindarnos las mejores soluciones y cuáles no. También este tipo de problema nos permite trabajar con diferentes tipos de unidades. Por ejemplo, acá en este ejemplo estábamos trabajando solamente con leche, pero podemos minimizar costos, maximizar cantidades de productos, o sea, podemos trabajar con pesos, con unidades, con 1000 variables diferentes porque vamos planteando las diferentes funciones objetivos y no es necesario, como los otros modelos que veníamos viendo, que las variables estén relacionadas. Y las metas no necesitan satisfacerse exactamente, sino que estamos buscando satisfacerlas lo más cerca como sea posible. Como vimos en el último ejemplo, o sea, no se pudo satisfacer la meta de leche entera, pero le podemos decir, qué sé yo, al cliente, con la cantidad de leche que nos sobró, llegamos a cubrir 4000 litros para hacer leche entera y nos está faltando esa desviación de 16000. Sí, profe. Así es. Después acá los elementos que tenemos en estos tipos de problemas es los que venimos viendo. Tenemos las restricciones rígidas, que siempre en todos los problemas va a haber restricciones rígidas, que son las que no se pueden cambiar. Después tenemos las restricciones de metas, que son esas restricciones que nosotros vamos a ir agregando para que se cumplan nuestros objetivos. Que ahí, como dice abajo, las funciones objetivos que se quieren alcanzar simultáneamente generan estas restricciones de metas. Y nuestra función objetivo en este tipo de problemas siempre va a ser de minimización. O sea, porque nosotros queremos minimizar esas variables de desviación. Y bueno, dependiendo del problema y de la meta, vamos a tener lo que venimos viendo, una desviación positiva, una desviación nula, que es cuando cumplimos esa meta, y una desviación negativa. En los libros pueden encontrarlas con la letra D sub I positivo y D sub I negativo. Esto les muestro más que nada para tener en cuenta a la hora de que si leen, si van a leer los libros, o sea, esa D sub I positiva y negativa son las desviaciones de esas variables que vemos nosotros, que pueden ser tanto positivas como negativas, y si se cumplen la meta son nulas. Y bueno, para finalizar, como un cuadrito de como venimos viendo de todos los ejercicios, decimos que en este tipo de programación, nuestra función objetivo buscamos minimizar nuestra restricción de meta. Tenemos una restricción de meta por cada objetivo que queremos cumplir. Las metas se satisfacen secuencialmente según el orden de prioridad definido y buscamos minimizar las desviaciones de esas metas y los límites que nos dan. Las variables estas de desviaciones también las pueden encontrar en los libros como holgura o sobrante, pueden ser positivas o negativas. Y ahí tenemos, las variables son siempre positivas o cero, las variables de desviación es cero cuando se logra la meta, y es diferente cero cuando no se alcanza la meta, que es lo que venimos viendo de la función objetivo, que si es diferente de cero, es que esa meta no se alcanzó. Y bueno, para formular este tipo de problemas, si ustedes los tienen que hacer, crear un enunciado de este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, definir las variables de decisión, como en todos los problemas de programación lineal. En segundo paso, tenemos que identificar cuáles restricciones van a ser las rígidas y cuáles son las del sistema. Como tercer paso, identificar las metas, es decir, definir dos variables de desviación para cada objetivo, una negativa para cuantificar la falta de logro de una meta y una positiva para cuantificar el exceso de ese logro. Y ordenar las metas según prioridades. Y por último paso es identificar esa función objetivo que ya sabemos que es minimizar la penalización total por no haber logrado esas metas o por excederse de esas metas. ¿Hasta aquí quedó claro?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Capaz que los mareé con tanta teoría, pero es básicamente lo que venimos viendo. Si les parece ahora, les propongo, ¿vieron el ejercicio de los folletos que los vimos casi un mes entero? El del folleto de Frage y Garbarino. Bueno, les propongo que los planteen ustedes así y formulen el problema, cómo podría transformar ese problema para transformarlo a un problema de metas. ¿Les parece? Bien, profe. Profe, Sí. ¿me puede recordar en qué clase está el problema? Porque tengo muchas carpetas. Uy, programación lineal, una de las primeras. Bien, Igual perfecto. ya les busco el enunciado y les comparto si quieren. Gracias. Si les parece, 10 minutitos para plantear esto y lo exponemos. Es básicamente hacer el enunciado teórico, cuáles serían las variables de decisión, las restricciones rígidas, variables de desviación. O sea, no hace falta resolverlo, sino más bien plantear esto como está acá, formular el problema. Y ahí les busco el enunciado anterior. Ahí está el enunciado, ¿lo están viendo? Sí, sí, profe. Listo. En 10 minutitos comparamos entre todo a ver qué hicimos. Recording stopped. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Terminaron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, si quieren, comenzamos. Julieta, ¿vos lo terminaste? ¿Querés compartir? Sí, profe. Ya comparto. No estamos Dale, seguros. Ya comparto. dale. Recording in progress. Bueno, las variables de decisiones, bueno, tenía la cantidad de folletos de Frege y Garbarino. Sí. Como restricciones pensamos que la capacidad sería la primera que se debería cumplir, porque si para la capacidad no vamos a poder entregar los folletos. Y después a cada restricción de la bolsa F y la bolsa G le agregamos lo que sería la variable slack, que sería la desviación para lo que sería el excedente de los folletos, los faltantes. En la bolsa G hicimos lo mismo y después en el funcional utilizamos estas desviaciones que serían los faltantes y los excedentes. Bien. Ahí, primero que nada, hay que definir, sí o sí, todos estos tipos de problemas tienen restricciones rígidas. Acá, en este problema, ¿cuál de todas esas restricciones las podríamos definir como rígidas? La capacidad podría ser. Sí, exactamente. O sea, la capacidad sería nuestra restricción rígida. Otra cosa, al tener en cuenta en este tipo de problemas, vos al agregarle esas variables de definición, tanto positiva como negativa, ya no nos quedaría una inecuación, nos quedaría una igualdad. Porque ahí estaríamos diciendo que exactamente se tienen que entregar 120 unidades de bolsa F y 100 bolsas de unidad de G.
No sé si se entiende. El menor igual tiene que ser un igual. Ah, sí. Porque esas desviaciones que nosotros vamos a tener van a quedar guardadas en esas variables FE y FF y GE y GF, que van a ser lo que nos falta para entregar esas 120 bolsas o los que nos sobra, y lo mismo para la bolsa G. Ya. Acá, Bien. sí, el No, funcional. sí, el funcional sí estaba bien, sí, todo correcto. Sí, el funcional está muy bien. Una de las cosas que se le podría agregar acá al funcional es agregarle una ponderación por cada uno de esos desfasajes. Por ejemplo, que si no entregas tengas una ponderación de 8 para las bolsas F y otra ponderación de 7 para las bolsas G, como para darle una prioridad. Pero está muy bien planteado, chicas. Bueno, bien. ¿Alguien lo hizo con el otro método que el de jerarquización? ¿O todos usaron este? Yo usé ponderación, profe. Ponderación también. Bien, si utilizamos, por ejemplo, el otro método, ¿cuál, digamos, cómo escribirían más o menos el enunciado? ¿Qué idea? ¿Lo hagamos así? Oral nomás no hace falta desarrollar. De que los folletos de FADEGA, por ejemplo, o sea que se deben entregar primero 100 folletos de FADEGA, todos esos se deberían entregar los 70 o no me acuerdo los números de los folletos garbarinos, y entonces ahí ya le estamos dando una prioridad de que sí o sí primero se hágalo. Si nosotros ponemos 100 y 70, ahí ya cumplimos la primera meta y la segunda no al hacerlo por jerarquización. Bien, perfecto, muy bien el ejemplo, Karina. ¿Hasta acá quedó todo claro en este tipo de ejemplos, chicos? ¿Alguna duda antes que avancemos con el otro tema? No, profe, ninguna duda. Ninguna duda. Bien, ¿todos trabajaron con los 10 ejercicios esos que mandamos o alguno no lo pudo ver, como para que demos 10 minutitos para analizar o resolver algo y de ahí empezamos a presentar? El 5, profe, no lo pude terminar de hacer. Bien, ya lo vemos entre todos. Los demás, ¿los pudieron ver a todos los ejercicios? Hasta Sí, el punto lo 6 último estaba puede llegar. complicado. Sí, profe, hasta el punto 6 ya llegué yo, me falta el 4. Bien, no sé si quieren 10 minutos Pero como el 4 para... lo hice completo. Bien, si les parece, damos 10 minutos como para que todos revisen los ejercicios y de ahí vamos eligiendo y mostrando y analizándolo entre todos para ver las soluciones correctas de cada uno. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Dale, en 10 ya empezamos a mostrar y vamos viendo las dudas. Recording stopped. Chicos, ¿estamos? ¿Les parece que vamos viendo ejercicio por ejercicio y sacándonos las dudas? Sí, profe. Sí, profe. Brian, ¿vos querés compartir el primero? Bueno, profe, ahí comparto. Dale, gracias. Recording in progress. ¿Se logra ver ahí? Sí, se está viendo. Bien.
Aquí está el ejercicio 1, que era de las inversiones. Había que elegir, digamos, qué inversiones había que tomar, digamos, de 4 posibles. Y bueno, nos daba los beneficios que nos da cada uno. Por ejemplo, la inversión 1 nos da 16.000 euros, 22.000 la segunda, la tercera 12 y la cuarta 8.000. Sí. Son los beneficios que nos dan y bueno, y cuánto hay que invertir en cada una en efectivo, que son 5.000, 7.000, 4.000 y 3.000 respectivamente. Sí. Y nos da también la disponibilidad total del capital que tenemos nosotros para invertir, que es de 14.000 euros, y bueno, en base a eso hay que ver cuál es elegir para obtener el máximo beneficio. Bien, perfecto. Bueno, acá, ¿Todos los plantearon así a las variables? ¿Alguien lo planteó diferente? No, yo le planteé también de esa manera. Solamente que puse una definición de cada variable, cantidad de dinero que se requiere invertir para inversión 1, que sería el caso para I1 en este caso que tiene el compañero. Pero no, todo igual. Bien, perfecto. Sí, así está muy bien. Continuemos. sí. Bueno, acá puse las variables de decisión que son binarias. Es 1 si se invierte, digamos, en tal inversión, y es 0 si es que no. Bueno, acá puse en las restricciones de capital cuánto es que se requiere para cada inversión y cuánto es la capacidad máxima que tenemos para invertir. Y bueno, mi función objetivo es maximizar los beneficios de cada inversión. En caso de que alguna inversión se elija no invertir en esa, va a ser su variable, va a tomar valor 0 y bueno, no forma parte del sumando y bueno, y así con las otras. Y a mí me dio como en el solver, me dio como resultado que hay que invertir en la segunda, en la tercera y en la cuarta alternativa. Y me da un beneficio máximo de 42.000. Bien, perfecto. Muy bien el ejercicio, muy bien planteado. ¿Quedó claro este ejercicio todos o alguna duda? Bueno, Ninguna duda, profe. No, ninguna duda, profe. bien, Ninguna duda, genial. profe. Sigamos con el otro. Karina, ¿querés compartir vos? Profe, justo al 2 no lo tengo, pero al 3 sí lo tengo hecho. Ahí está hecho, Karina, en el documento que te pasé. El Yo lo 2. comparto yo. Siempre Ah, trabajamos bueno. con Karina y Dale, sí. Justo no Compartimos. participé en el horario que hicieron el número 2, estuve en el 1 y en el 3, pero no en el 2. Pero bueno, a compartirlo, Martín. ahí comparto. ¿Lo puede explicar Martino? Sí, no hay Sí, problema. Matías, que lo comparten, no hay problema. Yo lo Sí, lo explico al hicimos 3 juntos. si quiere. Bueno, Dale. no hay problema. No sé, ahí se agranda. Sí, ahí se está viendo. Bien. Más que nada era un problema que tenía que hacer, digamos, se pedía que si se debía instalar se debía instalar. Aquí tenemos la variable decisión, pero primero más que nada en el cuadrito se reflejan mejor los datos. Sí. En las decisiones, digamos que eran las variables. Nosotros consideramos como decisiones las variables. Entonces, Sí. si se desea instalar una factoría en esta cosa, teníamos también una variable de binaria, que sería 1 si se elige esa inversión, 0 si no se elige hacer inversiones Sí. de la factoría de instalar. Y también para cada variable lo detallamos así, instalar la factoría en Sevilla, construir un almacén Zaragoza, variable 3, variable 4, construir un almacén con también su variable de binaria. Y bueno, en este caso nos pedía el ejercicio creo que teníamos tres restricciones, 4. Sí. Teníamos el presupuesto disponible, que aquí en el problema nos decía que se dispone de un capital de 39.000 euros. Sí. Entonces, muy bien. nosotros teníamos también el capital requerido para cada decisión que se debía realizar, de instalar o construir. Tenemos los valores aquí, 16, 13, 15, 12. Entonces nosotros hicimos un presupuesto como restricción y planteamos en 16 para X1, 13 para X2 y así, cumpliendo la restricción del capital. Y también decía el problema mismo decía que si se decía si se construía alguna factoría, que a lo sumo debíamos construir un almacén. Sí.
lo que está ahí marcadito. Entonces, nosotros hicimos una restricción que si nosotros teníamos que, si a lo sumo teníamos que construir almacén. En este caso nosotros pusimos que el almacén era Zaragoza, si se construía Zaragoza o más si construía el Sevilla, y esto tiene que ser menor o igual a 1 porque si nosotros tenemos una fábrica construida y se instala una fábrica, entonces va a ser el valor 1. Entonces nosotros a lo sumo tenemos que tener 1 por lo menos. Entonces yo con Martín planteamos de esta manera, que sea 1 más menor o igual a 1. Pero nunca podemos tener los dos juntos que sean 1. Claro, así es. Bien, No muy está- bien. No está Sí. cumpliendo la restricción. Nunca pueden ser las dos variables, sino una almacén podemos construir, no las Sí. dos juntas. Bueno, y después también tenemos con el almacén Zaragoza se puede construir si se instala una factoría en Zaragoza. Entonces, nosotros planteamos esta restricción, que el almacén Zaragoza se construye si es menor o igual a X1 que se instala la factoría. Entonces sí o sí tienen que tomar, en este caso tiene que ser el valor 1 o puede ser 0, o sea, se puede construir o no se puede construir, lo consideramos nosotros. Que puede ser 0, menor o igual a 1, o puede ser 1, menor o igual a 1. Bueno, ahí. Lo que Bien, dice muy que bien. Eso, se puede- sí. Sí, profe, disculpe. Eso quiere decir que si instalamos un almacén, se tiene que construir sí o sí una factoría, o sea, se tiene que cumplir ambos casos, o sea, si se instala en ese lugar, se tiene que instalar sí o sí el almacén y la factoría, o no se instala nada, por eso la restricción esa. Lo mismo pasa con el almacén Sevilla, era otra restricción más. Todo lo detallaba aquí en el problemita. Bien. Y bueno, tenemos el funcional, que era maximizar la inversión, creo que era ¿sí? Lo que pedí aquí. El objetivo de tomar decisiones optimiza el beneficio. Nosotros tomamos a la optimización de beneficio, nosotros lo tomamos como máximo. ¿Estaría Sí, bien? muy bien, sí, está muy bien. Bien, esto ya todo está en euros. Entonces yo aquí puse las dimensiones de las unidades. Sí, Puse euro de la inversión 1, por la variable inversión, y así. Esa sería la función objetivo. bien. Con los valores, Todo- los costos, sí, los Sí, costos económicos hemos tomado de los beneficios aquí, de la tablita esta. sí, muy bien. Ahí está. ¿Alguna duda? No. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguno lo planteó de otra forma? ¿O todos los plantearon así? Sí, creería que de la igual manera. ¿Todos tuvieron en cuenta las restricciones esas que tuvo en cuenta el compañero, que se debe construir a lo sumo un almacén? ¿O esa parte no la tuvieron en cuenta? Ah, esta parte no la profe, tuvimos la en tuve en cuenta cuenta. nosotros. Las últimas dos nada más. O Bien, sea, de bien, a lo sí. sumo un almacén, Profe, no lo yo pusimos. creo que, bueno, me faltaba, una restricción que he puesto que la cantidad de factoría, o sea, de Zaragoza y la de Sevilla puede ser mayor o igual a 1 porque decía que se pueden construir en una ciudad o en las dos, digamos. Es una restricción nomás que agrego además yo. Sí, está bien. O sea, en este tipo de problemas, cada uno puede armar diferentes tipos de restricciones según el enunciado, pero todos los resultados nos tiene que dar igual. Porque acá, como lo plantearon los compañeros, que sea menor o igual a 1, es porque estuvieron analizando las variables, que 1 más 1 sea menor o igual a 1, o sea, como mostró acá el compañero. Pero capaz que puede venir Facundo y plantearlo de otra forma, que él lo vio de otra forma y la solución está correcta. Acá no hay soluciones incorrectas o correctas. Lo que plantea el compañero también es otra posible solución y está bien. ¿Lo llegaron a resolver, chicos, en Solver? No, profe, yo por mi caso no lo hice, no sé si Martín lo hizo solito. Martín. No, me faltó tiempo. Lo planteé sí en Solver, pero me faltó, digamos, resolverlo nada más. Pero ya lo tenía planteado. Bien, muy bien, chicos. ¿Alguno lo llegó a resolver y quiere compartirlo? Nosotros sí lo
pasamos al solver, lo resolvimos, pero faltaba la, la restricción esa de al menos un almacén. No sé si creo que afecta mucho eso o no. Sí, va a cambiar la solución. Sí, sí, en mi caso me daba que hay que hacer una fábrica, una factoría ahí en Zaragoza, creo que me daba como resultado. Un almacén ahí, digamos, porque estaba acondicionado. Bien, bien. Igual no hay problema, o sea, lo importante es saber plantear esto, definir las restricciones, las variables, la función objetivo. Lo de Solver ya es pasar los datos y ver los resultados, así que no hay ningún problema. Vamos Si con el quiere, problema 3. Lo comparto yo, profe, si quiere. Dale, me parece, Karina. Bueno. Aquí en el problema 3, en el que no hablaba de las compañías de teléfono, sí, y decía de que querían hacer llamadas a Estados Unidos y teníamos costos fijos y costos variables. Entonces usamos variables de decisión continua y las variables binarias. Nosotros acá en la tablita teníamos que la compañía 1 tenía un costo fijo de 16 euros y después por minuto se le sumaba 25 euros por minuto. Y la compañía 2 eran 25 y 0,21 por minuto. Y la compañía 3 tenía como fijo 18 y 0,22 por minuto. Entonces nuestras variables de decisión fue X1 representaba minutos a Estados Unidos por la compañía 1, X2 los minutos a Estados Unidos por la compañía 2 y X3 los minutos a Estados Unidos por las compañías 3. Y nuestras variables binarias fueron una para cada una de las compañías. Acá teníamos Y1, era si X1 era mayor que 0, Toma el valor 1. Toma el valor 1. Y Claro. X1 era igual a, disculpe, mayor a 1 si X1 era igual a 0. Y bueno, Y2 lo mismo. Si X2 era mayor a 0, y si X2 era 0, si X2 era igual a 0. Bueno, y en la Y3, bueno, eran las mismas. Era una para cada una de las compañías. Y en nuestra función objetivo, hicimos la suma de las 3 compañías, de los costos que son variables, más la suma de las 3 compañías por sus costos fijos, que lo sacamos de la tablita. Y bien. bueno, y nuestras restricciones nos decía de que por lo menos se hacían, decía que el promedio era de 200 llamadas. Bueno, acá teníamos una duda si ponerlo igual o ponerlo que tenía que ser mayor o igual. Nos quedamos con el mayor o igual por el solo hecho de que acá teníamos un mínimo, pero no sabíamos si dejarlo como igual o mayor o igual. Que entre las 3 compañías el promedio decía que eran 200 llamadas que hacía el usuario. Bueno, y después acá, bueno, son las restricciones que usamos por cada una, porque como en un video habíamos escuchado que este tipo de funciones tienen un conector O, que es cuando es igual a 1 y cuando es igual a 0, entonces para contemplarlo a los dos, se usaba el X1 menos M, Y1, en el caso de una restricción, se usaba para cada una de las restricciones para poder contemplar ambas funciones en la solución. Entonces pusimos 1 para cada una de nuestras variables, digamos, de decisión. Y la solución Claro, y tomamos óptima el la sacamos M200 porque el M, digamos, tiene que ser el valor más grande para que, digamos, Bien. se cumpla la condición. Y acá ahí lo encima tenemos el solver. resuelto en el solver. Y en el solver nos da de que, como nos pedía que el que pague menos la factura, nos da que sería la compañía 3, que era la que tenía un costo variable de 0,22 euros y tenía un costo fijo de 18 euros. Eso nos da como solución. Bien. Serían 62 euros. Bien. ¿Podés volver, Karina, al enunciado, o sea, donde mostrar las variables, las restricciones?
Muy bien, chicos, no, está súper bien planteado. Es como para que analicemos ahí si se la hay ve. alguna duda. Se está viendo el Excel. Tenés que dejar de compartir y después volver a Y compartir. ahora, No, se continúa viendo el Excel. ya lo hice, ya lo puse al Word. ¿Se sigue viendo el Excel? Sí, creo que tenés que dejar de compartir y volver a compartir. Sí, ahí ya dejé de compartir. ¿Ustedes siguen viendo también, chicos, el Y ahí Excel? vuelve a Todavía se ve el Sí, Excel. nuevo. Sí, todavía se ve se el sigue Excel. viendo todavía. Se bugueó. Ahora sí. Ahora sí. está ya. Es el internet. Pero yo no estoy viendo nada compartido. ¿Ustedes Pero- están viendo? Ya se fue Karina, creo. Se desconectó. Se fue de la llamada. Ah, se fue. Ahí comparto yo, profe, que tengo lo mismo. No hay Dale, problema. Martín. Ahí se está viendo, profe. Sí, se está viendo. ¿Podés volver a las partes de las variables, en la parte de las restricciones? Sí, sí, sí. Acá está. Esa no va a la parte de... Chicos, todos lo plantearon así con la función Y y la función X. Sí, ¿Tienen Sí, Sí, lo único en la restricción. Sí, yo puse la primera x1 más x2 más esa igual a 200. Sí, nosotros igual. Y nos dio el resultado en el solver de la misma manera. sí, Claro, por eso acá nosotros no sabíamos, digamos, como era una restricción, de, digamos, para minimizar, pues le pusimos que era de mayor o igual. no, Era un está promedio. bien porque dice promedio, puede ser mayor o igual, o sea, está bien. Pero todos entienden el uso de la variable Y, por qué se la usa, por qué se tiene en cuenta en cada una de las restricciones. ¿Quieren que lo expliquemos o quedó claro con lo que explicó el compañero? Tiene una Profe, función como si fuera un interruptor. Lo había entendido yo en el libro. Sí, exactamente. En este tipo de problemas se utilizan muchas funciones que son como interruptores. O sea, ahí quiere decir que si estamos consumiendo la variable Y1 está en 1, quiere decir que entonces estamos utilizando la compañía esa que del servicio 1 y estamos ocupando los 200 minutos de llamadas que tenemos disponibles de esa compañía, y también en nuestra función de objetivos podemos ver que si el Y1 es, por ejemplo, 1, estamos teniendo en cuenta el costo mensual de esa tarifa. Que en el caso de que si nosotros no ocupamos esa compañía y el interruptor sea 0, no se va a tener en cuenta en el cálculo total el costo mensual fijo. ¿Se entiende? Sí, profe, es así. Claro, y acá hicimos, por ejemplo, un modelo matemático donde ya pusimos los valores, digamos, que realmente utilizamos en comparación de acá de la En función el solver objetiva. salía 62 como Claro, mínimo. exactamente. Sí, muy bien, chicos. Está muy bien el ejercicio. Pasemos a ver el ejercicio 4. No sé si, Samuel, vos lo querés compartir. Disculpe, profe, estoy desde el teléfono. Ya le digo a mi compañera que... ya comparto yo, profe. Dale, dale. Bueno, el ejercicio nos pedía que se deseaba construir la menor cantidad de estaciones de bomberos posible que cubra 6 ciudades, siempre garantizando que todas las ciudades dispongan al menos una estación a una distancia de 15 minutos. Sí. Bueno, nosotros como variables de decisión tomamos cada ciudad, y bueno, tenemos 1 si se construye la ciudad y 0 si no se construye para cada una de las ciudades. Acá, o sea, del cuadro hemos marcado cuáles serían las ciudades, por ejemplo, con C1, en menos de 15 minutos solo está C2. Con C2, C1 y C6, y así con todas, digamos, que se cumpla el tiempo como que tenemos acá, digamos, como restricción.
no estaba muy segura de las restricciones, pero bueno, pusimos así que para la ciudad 1 puede haber una estación y en la ciudad 2 también. Esto tiene que ser mayor o igual a 1, porque, o sea, en el ejercicio no dice que exactamente las dos tengan que tener una estación, sino que con una basta. Entonces acá podría ser 1 y acá 0, o acá 1 y 1, y siempre va a cumplir con esto. Y a las otras pensamos igual, ¿no? En la ciudad 2, a menos de 15 minutos tenemos la ciudad 1 y la ciudad 6. Y también lo pensamos así, digamos, puede o no estar construidas las estaciones. Y como funciona el objetivo, minimizamos la cantidad de ciudades que se tienen que construir. Bien, muy bien. Acá teníamos una duda, profe, porque acá si no se construye, Samuel, ¿la querés explicar por qué era una duda de Samuel? En realidad, lo que... Disculpe, profe. La duda era si acá teníamos que aclarar bien que esta restricción es exactamente para la ciudad 2. Ahí queda claro, digamos. Porque nosotros lo estábamos viendo, al comienzo lo habíamos hecho sin aclarar que era para cada ciudad. Sí, y lo pensábamos que si vos tenías una distancia en la ciudad 1 con la ciudad 6, hay más de 15 minutos. Entonces por eso no sabíamos si teníamos que aclarar que esta restricción es justamente para la ciudad 2 o no era necesario. Sí, acá en este tipo de problemas se va haciendo el análisis por ciudad. Y como resultado final, o sea, el algoritmo va a darnos como resultado, en base a todas las restricciones por ciudades, cuáles son las más convenientes. Porque como decís ahí, entre la ciudad C1 y la C6 hay más tiempo de distancia, pero con la ciudad 2 nosotros podemos acceder rápidamente a la ciudad 1 y a la ciudad 6. Entonces, este tipo de problemas se basa, primero que nada, en leer en el enunciado y ver cuáles son las restricciones que tenemos. Entonces, este nos está diciendo que teníamos una distancia máxima de 15 minutos. Sí. Entonces, en base a eso, nosotros, es como hicieron ustedes, filtraron ahí en la tabla por ciudades cuáles son las que tienen menos de 15 minutos. Y de ahí, con el tema de las restricciones, hay que ir analizando línea por línea de ciudad. Como te dice que no hace falta que construya en todas las ciudades y entonces lo que vos vas haciendo es, por ejemplo, en la línea 1 de la ciudad 1, vos tenés cerca la ciudad 2. Entonces, si vos construís en cualquiera de las dos, ya está bien, digamos. O sea, estás cumpliendo el requerimiento que nosotros tenemos. Y así se va analizando por cada una de las ciudades y al final el algoritmo nos va a terminar diciendo en qué ciudad nos conviene construir y va a terminar cubriendo todas las necesidades. Bien. Muy bien, gracias, profe. ¿Los llegaron a resolver con Solver? Así No. lo vemos. No. Bien, Solo lo planteamos acá. Bien, no, está muy bien. ¿Alguno llegó a resolverlo y quiere compartirlo? Sí, profe. Sí, profe. Dale, compartan. Nilda, si querés, vos. Bueno. Pero yo creo que ahora que lo estoy viendo, me parece que lo había marcado porque no estaba segura si estaba bien, pero bueno. A ver, vamos viendo. Me daba que el C y que había que construir en realidad que había que poner la estación en C2 y en C4. Bien, y ahí podemos ver, a ver, con C2 tenemos cerca C1, llegamos a cubrir. Esas cosas ya tienen que analizarlo al final del problema. Ustedes tengan en cuenta ahí, si construimos en C2 en 15 minutos, ¿a dónde podemos acceder? Podemos acceder a la ciudad 1 y a la ciudad 6. Entonces, construyendo en C2, ya estamos cumpliendo la mitad de los requisitos que tenemos, porque estamos accediendo a 3 ciudades. Y con la otra alternativa, que es C4, nosotros con C4 podemos acceder tranquilamente a C3 y a C5. Entonces,
construyendo en esas 2 ciudades, podemos ver que en las estaciones bomberos en menos de 15 minutos llegamos a cubrir las 6 ciudades. No sé si llegaron a hacer ese análisis acá, y eso nos reduce muchísimo los costos, porque en vez de construir en 6 ciudades, 6 estaciones de bomberos, estamos construyendo en 2 ciudades y podemos llegar a cubrir el requerimiento de 6 ciudades que están próximas. ¿Se entiende para qué se aplican este tipo de modelos? ¿Cuál es la idea? O sea, la idea es minimizar o maximizar costos o ganancias teniendo en cuenta estas cuestiones lógicas de administración. Las podemos usar para decir, bueno, por ejemplo, acá en Tucumán, nosotros ponemos un hospital en San Miguel de Tucumán, que es nuestro punto estratégico, porque llegamos a Tafí Viejo, llegamos a Yerba Buena, llegamos a La Banda, o sea, tenemos que ver todas esas cuestiones, porque si vos instalás un hospital en La Banda, bueno, ¿cuánto tiempo tenés de La Banda a Yerba Buena si es que alguien necesita trasladarse a ese hospital? Todos estos tipos de problemas nos sirven para ver puntos estratégicos y tomar decisiones en base a eso, a distancias, costos. ¿Quedó claro? ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Alguna duda con este tipo de problemas? Todo No, claro, profe, profe. ninguna duda. Bien, si les parece, seguimos con el 5. ¿Alguien lo tiene? Ezequiel, vos, Sí, yo lo Dante, tengo. Dale, ese, si quieres compartir vos. Deme un segundo. Sí, no hay problema. Bien, profe. Estaba cortando y pegando el ejercicio del PDF al Word porque no me dejaba compartir pantalla completa. Sí, no hay problema. Bien. El problema 5 dice, una compañía está considerando la fabricación de 3 tipos nuevos de vehículos, T1, T2 y T3. Los recursos necesarios para su fabricación, los recursos disponibles y los beneficios para cada tipo se dan en la siguiente tabla. Material, trabajo y los beneficios. La empresa quiere conocer qué tipo de vehículos debe fabricar y cuántos para maximizar los beneficios, teniendo en cuenta que un nuevo modelo solo resulta económicamente viable si se fabrican al menos 1000 unidades. Entonces yo trabajé con 6 variables. Sí. 3 binarias que representan la fabricación o no de vehículo de tipo 1 y otras 3 variables que representan la cantidad de vehículos fabricados de ese tipo. Entonces abajo están mis restricciones. Acá tengo de producción mínima, tengo 3, debido a que el problema me dice que si decido construir un automóvil de tipo T1 o T2 o T3, tengo que construir por lo menos 1000, fabricar por lo menos 1000. Entonces, si esta variable binaria T1, T2 o T3 vale 1, se activa esta restricción, entonces C1, C2 y C3 tienen que valer como mínimo 1000. Sí. Luego la restricción de la disponibilidad de material con las cantidades y la disponibilidad de horas hombre. Y en mi funcional al final simplemente tengo que maximizar los beneficios de las cantidades de automóviles que fabrico. Bien, muy bien. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Alguien lo planteó de otra forma? Bueno, sigamos con el que sigue, está muy bien, Ezequiel. ¿Alguien quiere compartir el último? El problema 6. Yo, profe. Dale, compartirlo.
el de la mochila, ¿es verdad? Sí, el de la mochila. Sé que en la mochila se deben realizar un envío de 7 objetos distintos. El valor, bueno, me da el valor, el peso y el volumen. Tengo que determinar el envío de valor máximo que no exceda el, bueno, me da el peso y el volumen. Yo a cada Sí. objeto le puse X1, bueno, de X1 a X7, y si no va en la mochila ese objeto, toma el valor 0, y si va en la mochila, toma el valor 1. Las restricciones serían el peso y el volumen, que no superan los 41 y los 100, y el funcional máximo quedaría el valor por cada uno de los objetos. Y me parece que lo tengo al... No lo tengo. A ver. Sí, lo tengo al Excel si quieres. Dale, si quieres mostrarlo, así veamos qué objetos se llevan. Bueno. Acá está. Me quedaría que va el objeto el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. Creo. Bien, muy bien. ¿Se entiende hasta acá, chicos, este tipo de problemas? Son más o menos parecidos, es cuestión de utilizar variables binarias, interruptores. Sí, se entienden, profe. Sí, 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 profe. profe. Vos, Francisco, ¿entendés? Sí, profe, sí, señor. Bien, genial. Si tienen alguna duda, pregunten, no hay ningún problema, lo vemos de nuevo. Porque si se quedan con la duda, después la arrastran y no tiene sentido. Podemos rever la cantidad de problemas que quieran, no hay ningún problema. ¿Alguien planteó el 7 o alguno de los que siguen? Profe, yo planteé el 10, a ver, pero ya le digo. Sí, el 10, pero lo tengo hecho a mano, no lo tengo en computadora. No sé si quieren, damos un ratito. La verdad es que el problema 7, 8 y 9 es más o menos más de lo mismo. El 10 era como el que era un poco diferente. Si quieren, damos un ratito y 10 minutos y lo presentamos. ¿Les parece? Bien, profe. Dale. Bien, profe. En 10 minutos Bien, lo profe. compartimos al 10. Recording stopped. Recording in Chicos, vamos mostrando progress. el último ejercicio. Flor, ¿vos lo querés mostrar? Porque ya lo habías planteado más o menos. Sí, ahí le comparto pantalla. Dale, gracias. Ahí lo están viendo. Se está cargando. Ahora sí. Eso lo vemos. Bueno, el problema decía que se está planificando abrir tiendas en una ciudad que está dividida en 7 distritos y a su vez estos distritos están divididos como en 5 emplazamientos. Sí. Y nos mostraba un gráfico donde está, los puntos grises, digamos, los cuadritos grises serían las tiendas que se pueden abrir en el emplazamiento y en el distrito. Y también nos muestran los beneficios y los costes. Sí. Bueno, lo que yo hice es definir una variable de decisión, digamos, para cada cuadrito gris. Justo acá lo estaba cambiando porque lo había puesto al revés, pero sería, por ejemplo, X1 sería que abrir la tienda en el distrito 1, en el emplazamiento 1. Sí. Y así para todos los cuadritos grises, bueno, aunque no estaban, son varios. Y en la primera situación lo que nos pedía es que se produzca el mayor beneficio de manera que cada distrito se cubra a lo sumo por una tienda. Entonces lo que yo hice es definir las restricciones para cada distrito
Y por ejemplo, en el distrito 1 yo podía abrir una tienda en el emplazamiento 1 o en el emplazamiento 4. Entonces con esta suma acá, digamos, es como que yo verifico que solo uno de los dos sea verdadero. Sí, muy bien. Y así con cada distrito. Y después planteé el funcional, que bueno, que usé la fila donde estaban todos los beneficios. Y la suma, digamos, de acá de Q1, 1, 2, 1, sería, digamos, porque todos esos tienen el mismo beneficio. Entonces, si es 1, se va a multiplicar por 1, si es 2, se va a multiplicar por 2, si es 3, por 3, y así. Bien, muy bien. Eso es lo que yo estaría buscando maximizar. Y en la segunda situación lo que nos decía era que se tiene que minimizar el coste de los alquileres, pero no hay una restricción en cuanto a cuántas tiendas se puede abrir, sino que el coste sea mínimo. Y yo ahí Sí, en muy restricción bien. más que nada, o sea, lo que hice fue que cada variable puede tomar el valor 1 o 0, digamos. Esa es la única restricción porque de ahí no habría otra. Y el funcional, bueno, acá exactamente lo mismo que hice con los beneficios, los que tengan el coste, digamos, acá si es 1, si es 0, se van a ir sumando y se van a multiplicar por el que le corresponde, y es lo que yo estoy buscando minimizar. Bien, muy bien. Se superentiende. ¿Alguna duda que tengan de este problema? ¿O alguno lo planteó de otra manera? Profe, yo lo había tomado como a las variables solo las 5, los emplazamientos y eso nada más. No, acá las variables serían como planteó la compañera, o sea, los emplazamientos por cada distrito. Bien, bien. Sí, pues tenemos que ir analizando cada emplazamiento por los diferentes distritos que tenemos, entonces quedan esas cantidades de variables. Profe, yo también lo había entendido como Nilda, porque en el enunciado dice que cada emplazamiento cubre esos distritos, ¿no? Que cada emplazamiento puede ir en esos distritos. Dice, Sí, se determinaron 5 emplazamientos posibles, o sea que solo hay 5 ubicaciones en realidad, y que muestra qué distritos cubre cada ubicación. O sea, yo entendí eso. No sé si entendí mal el enunciado. no, ahí estaba viendo bien el enunciado y la verdad lo puedes resolver de las dos formas. O sea, a la larga las restricciones te van a quedar iguales los resultados porque sí es una manera de resolverlo. A mí me gusta más la parte de dividir cada una de las variables. Total, podemos clasificarlas, o sea, qué emplazamiento se va a utilizar en específico, pero la forma en que lo plantearon también está bien porque el enunciado no especifica bien qué es cada desplazamiento por el distrito. Bien. Sí, el enunciado no estaba como muy claro, digamos. No indicaba bien exactamente qué un emplazamiento, qué eran los diferentes emplazamientos por distritos. Así que sí está bien también, chicos, si los resolvieran así. Bien. ¿Tienen alguna duda con este tipo de ejercicios? Algo de programación lineal que les quedó duda? Hoy estaríamos cerrando con este tema de programación lineal y ya la clase que viene empezaríamos con otro tema. Así que si les quedó alguna duda, si quieren los vemos ahora. Yo tengo una duda del ejercicio 7. El ejercicio 7, uy, no sé si alguien lo hizo, si lo puede mostrar. Ese no sabía cómo hacerlo. Yo lo muestro yo. Yo también tengo una duda ahí. Dale, lo veamos. Bueno, este era el ejercicio 7. Era el tema de la asignación de tareas a cada máquina. Teníamos 4 máquinas y teníamos 3 tareas para realizar. Sí. Y más que nada yo me basé en la tablita, la que está aquí, la tablita de descripción. A ver si puedo ver. Ahí. Teníamos una tarea y teníamos que utilizar una máquina. La máquina 1 utilizaba en 4 minutos. Luego utilizaba otra máquina, la máquina 3 en 3 minutos, y después utilizaba la máquina 4 en 5 minutos. Y tenía como
como una restricción en tiempo máximo por tarea de 16. Sí. Bueno, yo planteé tres, ahí lo que el tema de restricciones se me mareó, digamos. Lo he buscado el ejercicio porque no lo entendía bien y más o menos armé algo. Y bueno, aquí tengo una variable, la variable decisión. Tengo 4 variables, en el caso de la tarea 1, por cada máquina. Máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Y así sucesivamente yo también tengo otras 4 de la tarea 2 y tarea 3. Y bien, bueno, aquí en las restricciones se me complicó todo, ¿verdad? Sí, no, este enunciado es bastante complejo, tiene muchos pasos. Generalmente con la profe no le vamos a dar el enunciado así, justo quedó en la lista de problemas. Vamos analizándolo si quieren entre todos, porque tienen restricciones bastante complejas. Sí, a simple vista uno lo puede ver así que era restricción así aquí en el cuadrito, pero no es tan así, digamos. No es tan así. Sí, era el más complejo. Sí, acá la idea es que tenemos 3 tareas y tenemos 4 máquinas. Y tenemos que ver en qué instante se va a ir haciendo, ocupando cada máquina para cumplir cada tarea. Porque, por ejemplo, la tarea 1 y la tarea 2, ambas utilizan la máquina 1. Entonces tenemos que ver en qué momentos, bueno, se va a hacer la tarea 1, en qué momento se va a hacer la tarea 2 y así sucesivamente. Entonces es como que tenemos que ir analizando paso a paso cada una de la información que nos va dando el problema para llegar al resultado, que nuestro resultado va a ser en qué tiempo se va a producir cada una de esas tareas. Porque, por ejemplo, te va a decir que la máquina 1, que la tarea 1 va a utilizar la máquina 1 apenas comience el problema y recién después de cumplir la tarea 1 vamos a cumplir la tarea 2 y así sucesivamente. Vamos analizando las restricciones y desglosando un poco este problema. Sí, yo puse una restricción ahí de secuencialidad de cada tarea. Por ejemplo, tarea 1 tenía estos pasos, digamos, tarea 1 y la máquina 1, máquina 2 y el tiempo de uso de cada máquina. Entonces, yo lo planteé viendo el ejercicio más o menos parecido, que X1, digamos X1 y 3, digamos, primero tengo que hacer esta tarea, primero lo planteé así, digamos, esta variable, tengo que esperar que se haga la tarea, la primera parte de la máquina 1. Sí, hay esas restricciones, los que nos quieren decir las primeras restricciones, es que nosotros vamos a empezar a utilizar la máquina 3 cuando cumplamos la tarea 1. Entonces lo que nosotros tenemos que sumar es que el tiempo ese de la tarea 3 va a ser el tiempo que nos lleve la tarea 1 más los 4 minutos que toma esa tarea. Y lo mismo para la otra restricción. Sí, está muy bien planteado. ¿Está bien? Sí. Después de, digamos, primero más que nada era esta, tenía que esperar el tiempo de esto, digamos, de la utilización de la máquina 1. Entonces planteé esa restricción. Y después tenía que pasar a la otra parte de la máquina 4. Sí. Eso es lo que me mareaba ahí. Sí, ahí me mareó el tema de que nunca hago la 3, digamos, así, digamos, en cierta parte nunca planteo la 3 del medio. O sea, utilizo el tiempo, pero de la 4 no. De la 4 ya hago el completo. Sí, ahí vamos analizando, si quieren. Acá lo que estamos analizando es la tarea 1. Nosotros lo que analizamos que, bueno, que la tarea 1 utiliza la máquina 1, la máquina 3 y la máquina 4. Entonces ahí podemos ir pensando cuál va a ser nuestras restricciones. La máquina 1 va a empezar a andar en cualquier instante X de tiempo porque no depende de otra maquinaria anterior. Entonces, no lo contemplamos como restricción y pasamos a analizar la máquina 3. La máquina 3, nosotros recién la vamos a empezar a utilizar después que se cumpla el instante de tiempo que empecemos a usar la máquina 1, más los 4 minutos que lleva la máquina. Entonces, por eso tenemos la primera restricción. ¿Se entiende esa restricción? Sí. Sí. En este caso, no utilizo la máquina 4 y estoy restando el tiempo de la máquina 1, ¿puede ser? Así digamos, el tiempo del proceso 1.
Sí, mira, ahí seguimos analizándolo. En la segunda restricción es lo mismo que la primera, o sea, nosotros la máquina 4 la vamos a utilizar cuando se cumple el tiempo de la máquina 3, más los 3 minutos que lleva la máquina 3. Y por último, otra de las características que tenemos que tener en cuenta es que la tarea 1 nos dan de disponibilidad 16 minutos como máximo para cumplirla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo escribimos esa restricción? Nosotros tenemos el instante en que se produce la tarea de la máquina 4, que es X14, más los 5 segundos que lleva a hacer la tarea esa en la máquina 4, menos el instante que empezamos a utilizar la máquina 1. Si nosotros no agregamos esa restricción del menos el instante de la máquina 1, es como que estamos teniendo en cuenta que la tarea 1 siempre va a ser la primera que se produce. Pero en este problema nos puede pasar que la tarea 2 sea la primera que se produce y recién empecemos a utilizar la máquina 1 para la tarea 1 a los 15 minutos. No sé si se entiende. Entonces, por eso es que le restamos esos 15 minutos de espera, para que se cumpla la condición. Son 5. Mira, por ejemplo, te pongo el ejemplo. Nosotros en el minuto 15 nos dan la máquina, nos prestan la máquina 1. Ahí tenemos que, bueno, cumplimos la primera restricción, que la máquina 3 se utiliza en 15 más 4 minutos, tiene que ser menor o igual que 15 más 4, que son los 19 minutos que tendríamos de instante de que hemos usado la máquina 1 para las tareas totales. Bien. Porque esto nosotros tenemos que tener en cuenta en este problema el intervalo de todo el tiempo que nos lleva la máquina, no por tareas, sino todas las tareas. Todas las tareas las vamos a completar, por ejemplo, en 45 minutos y la tarea 1 la podemos empezar a los 15 minutos. Entonces, por eso que en la última restricción lo que vos tenés que hacer es restar ese tiempo, que es el tiempo anterior a que empezaste a utilizar la máquina 1. Y entonces, por ejemplo, si vos empezás a utilizar la máquina 4 a los 10 minutos de que arrancó la tarea de la máquina 1 más 5, nos está dando que es menor o igual a los 16 minutos que tenemos para completar esa tarea. No sé si llegan a entender o quieren que vamos poniendo números y... Sí, sí. Pongamos números. Es mejor con los números, a ver. Sí, más o menos. Sí, ahí nosotros lo que estamos diciendo es que la primera restricción, ponele de ejemplo que nosotros empecemos a utilizar en el instante que el X11 sea el instante 5, que a los 5 minutos recién nos entreguen la máquina 1. Que se empezó, en nuestro circuito empezó, bueno, nuestro resultado final nos dice que se hace primero la tarea 2, ocupa todas las máquinas y ahí recién nos entrega. Entonces nosotros en qué instante de tiempo empezamos la tarea 1, a los 5 minutos de que comenzó a hacerse todas las tareas. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, está claro. Eso tienen que tener en cuenta, que o sea, las tareas no empiezan todas al mismo tiempo. Se va haciendo una tarea primero, después la otra y después la otra. Entonces nosotros acá estamos buscando en qué instante de tiempo se ejecuta cada máquina para cada tarea. Por ejemplo, acá podemos tener, como la tarea 2 también utiliza la máquina 1, podemos decir, se empieza en el instante 0 a utilizar la máquina para la tarea 2, se cumple los 2 minutos esos que usa, se cumple después el uso de la máquina 2, que ya ahí tenés 8 minutos, más uno de la máquina 3, 9 minutos. Recién a los 9 minutos que se terminó la tarea 2, nos entregan la máquina y comenzamos la tarea 1. Entonces nosotros ya ese X11 ya tenemos un instante de tiempo de 9 minutos, desde que empezamos a tener en cuenta esa tarea. Y ahí es por eso que tenemos las restricciones. La primera restricción nos dice que bueno, nuestra máquina 3 va a estar formada por el tiempo que nos llevó, que arrancamos a utilizar la máquina 1, más los 4 minutos de que la utilizamos.
Entonces ahí se termina el intervalo de tiempo de X1, 3. Va a salir, por ejemplo, que a los 10 minutos recién utilizamos la primera restricción. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Si cualquier cosa pregunten porque es medio difícil de explicar. Después lo que... Sí, pasa que ustedes lo tienen que ver que son como instantes de tiempo. Vos no estás diciendo cuánto tiempo va a llevar, sino vos me estoy diciendo que si vos tenés disponibles 45 minutos para hacer esta tarea, bueno, vos a los 20 minutos va a utilizar la máquina 1 para la tarea 2, al minuto 25 del tiempo disponible va a utilizar la máquina 3 para la tarea 1 y así sucesivamente. Acá lo que estamos buscando es determinar en qué de esa cantidad de minutos disponibles que tenemos. Si nos dicen, tenés 1 hora para cumplir esas 3 tareas. Bueno, yo le tengo que decir al cliente en qué momento preciso voy a utilizar la máquina 1 para la tarea 1, en qué momento preciso voy a utilizar la máquina 1 para la tarea 2. Acá en minutos vos le vais a decir, de los 45 minutos, por ejemplo, empezamos la fabricación a las 10. Entonces vos le vas a decir, bueno, a las 10 prendemos la máquina 1 para la tarea 1. A las 10 y 2 minutos ya se desocupó la máquina 1. Entonces pasamos a pasarle la tarea a la máquina 2, por ejemplo, y ahí se consume 6 minutos más. A las 10 y 8 ya terminamos de utilizar la máquina 2. Entonces ese X21 va a ser 10:00, que va a ser el instante 0 que se produce, el X22 va a ser del valor 2 porque se produce en el instante 2 de intervalo de tiempo. No sé si eso es lo que queda claro esa parte. Sí, profe. Profe, yo tengo una Sí. duda. ¿Cuáles serían, perdón, cuáles serían acá las variables binarias? El instante de inicio de cada tarea. Que en realidad no son, en este caso no son binarias, son variables de decisión, porque cada una va a tener un instante que va a ser un valor numérico. Por ejemplo, la X11 te va a decir, ha empezado en el instante 0, la X12 ha empezado en el instante 5 y así sucesivamente. Porque nosotros de un rango de tiempo, cada una de las variables va a empezar en un tiempo determinado. Ah, bien, sí, ahí es donde me confundía porque pensaba que eran todos 0 y 1. Es, por ejemplo, a ver, el caso que nosotros tengamos que estudiar para mañana 3 materias y ahora tengamos disponible 1 hora para estudiar esas 3 materias. Entonces, ¿cómo vos vas a administrar esa hora? Ponele, arrancamos a las 18. Tenemos de 18 a 19 para estudiar. Bueno, voy a decir, empiezo con simulación porque simulación me sirve después ponele para estudiar operativa. Entonces, en el instante 0, que es la 18 en punto, hasta las 18:15, que es el intervalo de ese de 15 minutos, yo voy a estudiar simulación. Y en el instante 15, que serían los 15 minutos, voy a empezar a estudiar operativa. Y así voy acomodando las tareas y diciendo, bueno, de 18 a 18:15 voy a estudiar simulación, de 18:15 a 18:45 operativa, porque las tareas que tengo ahí en el medio y los recursos que tengo necesito más tiempo para operativa, y después por último dejo otra materia que sea legislación. No sé si se entiende, Sí. o sea, es más o menos cómo administrar el tiempo y en qué instante de tiempo voy a utilizar cada una de esas máquinas. Sí, profe, ahí se entiende. Por eso ahí es que en la primera restricción lo que se hace es tener en cuenta, o sea, la segunda máquina yo la voy a utilizar después el instante de tiempo que empiece a utilizar la máquina 1, más los 2 minutos que me llevo a utilizar esa máquina. Y lo mismo para la máquina 3. ¿Qué voy a hacer? Es el instante de tiempo que me entregan la máquina 2, más los 6 minutos que me lleva la máquina 2, y ese va a ser el tiempo que empieza a utilizar mi máquina 3. Y por último, para tener en cuenta la última restricción, nos dice que nosotros tenemos disponibles 14 minutos para cumplir toda la tarea. Entonces, de eso no nos podemos pasar. Entonces, el tiempo que nos entrega la máquina 3, más el minuto que lleva la máquina 3, menos el desfasaje ese que
que empezamos la máquina 1, porque la máquina 1 no es necesario empezarla en el instante 0, podremos haberla empezado en el instante 15, entonces les restamos ese tiempo ocioso que no se estuvo cumpliendo esas tareas, sino en ese 15 minutos se estuvo haciendo la tarea 1. Por eso es que les restamos ese tiempo, y ese tiempo tiene que ser menor o igual a 14. Sí, sí, profe, ahí sí, se entiende. ¿Quedó más claro, chicos? Sí, más claro quedó. Sí, sí, profe. Bien, bien, si quieren lo volvemos a ver, pero es básicamente eso, por tarea. Ustedes tienen que tener en cuenta que la tarea no empieza, la tarea 3 no va a empezar en el instante 0, puede empezar primero la tarea 1, puede empezar primero la tarea 2, entonces por eso que se hace esa resta de tiempo en la última restricción, porque nosotros se tiene que completar el total de las tareas en 14 minutos, pero ese total de las tareas 3 yo la puedo empezar recién en los últimos 10 minutos que me dieron disponibles. Entonces yo le tengo que restar ese tiempo que me llevó a hacer la tarea 1 y la tarea 2 porque no está interviniendo en la fabricación de mi tarea 3. Sí, sí, profe. Bien, también a continuación también planteé otras restricciones de la ordenación de tareas en la misma máquina. O sea, la tarea 1 y tarea 2 utilizan la misma máquina, máquina 1. Esas restricciones. Lo que aquí estaba en ejercicio y me decía que estas eran variables binarias, la parte esta de la derecha. Sí, estas son restricciones de disyunción, se las utiliza, o sea, ya está la fórmula así escrita y estas se las usa para determinar que una máquina se usa, que una tarea se hace o otra tarea no se hace. Porque, por ejemplo, ahí estamos diciendo que tanto la tarea 1 como la tarea 2 están necesitando la máquina 1. Y vos no podés utilizar la máquina 1 las dos al mismo tiempo. Entonces tenés que elegir entre una o la otra. Entonces se utilizan esas variables D1 y 1 menos D1 como disyuntores para anular una de las dos tareas. O sea, son restricciones que vienen así escritas, se la utiliza así por pares y lo que nos sirve esa es para utilizarlas como disyuntores. Ustedes pueden plantearla como ustedes quieran, o sea, si ustedes hacen su tablita de verdad, capaz que le dé otro tipo de solución, pero estas son funciones que ya vienen para estos tipos de problemas para que ustedes lo utilicen. Entonces, haciendo una tablita de verdad, podemos plantearlo de otra manera esto. Sí, porque vos lo que tenés que plantear ahí es como venimos trabajando en los problemas anteriores. O sea, de decir que la tarea 1 la tarea 1 y 2 utiliza la máquina 1. Entonces vos tenés que decir que las dos no se pueden cumplir al mismo tiempo, porque o está ocupada en una o está ocupada en la otra. Y plantear las restricciones en base a eso, como venimos haciendo con menor o igual a 1, menor o igual a 2. Bien, ahora sí entiendo. Bueno, eso básicamente era eso, digamos. También la máquina 3, tarea 1, tarea 2 utiliza máquina 3, es otra restricción. Y Sí, en varios libros los van a encontrar así, porque esas son restricciones de disyunción. Particularmente, yo prefiero hacer la tabla de verdad, porque así la veo más claro, digamos. O sea, porque vos ya te organizás y decís, bueno, la tarea 1 y 2 no se pueden, están ocupando en la máquina 3, entonces esas dos variables no pueden estar activas al mismo tiempo. Y es como que vas organizando ahí tu tabla de verdad y lo ves mejor con 0 y 1, con igualdades con 0 y 1. Sí, sí. Sí, es mucho mejor la tabla. Viéndolo sí. Así. Funcional, era minimizar el tiempo. También me daba como que tenía que calcular el t. Me decía que crea una variable aparte y de ahí sea como restricción, algo así me decía el documento ese, que ponga una variable aparte y calcule, digamos así, el mismo tiempo. Sí, ahí este problema, hay dos opciones. Te puede dar, como yo le decía, el tiempo disponible, que yo creo que hubiera sido más fácil si decías, bueno, tenés una hora disponible para cumplir estas tres tareas, decime vos en qué instante de tiempo va a utilizar cada máquina. Como le daba el ejemplo de las materias, tenés una hora para estudiar 3 materias, decime en qué horario vas a empezar a estudiar cada una y cuánto tiempo te va a llevar cada una. Acá, al no darnos el tiempo máximo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear una variable t
que sea el tiempo total que nos va a llevar a cumplir todas esas 3 tareas. Y hay que agregarle esas restricciones que son las de finalización de tarea. Lo que se hace es tener en cuenta, bueno, el último instante de tiempo de cada una de las tareas, más el tiempo que te lleva cada una, tiene que ser menor o igual al tiempo total. ¿Se podría plantear de otra manera la funcional, aparte de eso? La verdad que no. Lo que sí, este tipo de problemas que son tranquilos, que con la profe no les vamos a dar porque son bastante complejos. O sea, lo que quiere mostrar es que se puede aplicar a cualquier tipo de situación, programación lineal. Generalmente, de última, si se da este tipo de problemas, se le va a dar un T, que sea el tiempo máximo y que ustedes encuentren en qué intervalo de tiempo se utiliza cada tarea, porque más que nada, ya vienen fórmulas armadas que vos las tenés que reemplazar, o sea, es más matemático este tipo de ejemplos. Ustedes si lo encuentran en el libro, que estos son los tipos de ejemplos de asignación de tareas, ya le van a dar esas fórmulas, por ejemplo, de las restricciones, esas que tenían arriba con los disyuntores, la fórmula ya la van a encontrar en el libro y entonces ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar valores. Bien. Igual que en las fórmulas de las últimas de tiempo, son fórmulas que ya vienen dadas en este tipo de problemas, que generalmente nosotros no buscamos hacer eso, sino plantear problemas que sean más de lógica para que lo pensemos y planteemos nosotros, no tanto reemplazar datos. Pero si les quedó claro, digamos, o sea, cuál era la idea del problema, que se buscaba minimizar ese tiempo y de decir en qué intervalo voy a utilizar cada máquina para cada tarea. Sí, sí, profe. Sí, es complicado, no me costó. Tuve varias horas pensándolo y Es buscando complejo. soluciones. Sí, no, son problemas complejos y que generalmente se le dan fórmulas para reemplazar. Por ejemplo, otro problema que el que seguía, que no sé si lo llegaron a resolver, que el problema del viajero, también hay diferentes formas de implementaciones de ese tipo de problemas y que generalmente son fórmulas matemáticas que uno tiene que reemplazar los valores y ya le da, porque estos tipos de problemas ya tienen sus propios algoritmos, su propia lógica. Bien. Que el barco también es complicado. Sí, El también barco es uno de estos problemas. Esos últimos 3 eran, básicamente, era más que nada para que los tengan en cuenta, es cuestión de investigarlos. Por ejemplo, el problema del barco, el del viajero, son problemas que ya están dados por su estructura y ya tienen algoritmos que se encargan de resolverlo. No sé si llegaron a leer algo del problema del viajero, es un problema muy conocido de programación lineal y tiene varios algoritmos ya hechos específicamente para ese tipo de problemas que contemplan todas las variables, todas las restricciones. ya para el jueves. Entonces son Sí, profe, ejercicios estuve que uno leyendo tiene sobre que ir el a buscar problema. directo los algoritmos, ¿verdad? Sí, si quieren, para el jueves planteamos y buscamos información, por ejemplo, de este problema, que es el del viajero, y vemos algunas de las cuantas soluciones que tenemos, si les parece y tienen ganas, antes de empezar el tema nuevo. Bueno, Sí, profe. sí, profe. Bueno, profe. Mucho mejor ahí. Ahora queda un rato de clase. ¿Quieren hacer un problema? Como ya terminamos todo el contenido de programación lineal, si quieren seguimos haciendo ejercicios. Tengo ahí unos ejercicios de metas, que fue de lo que menos practicamos. No sé si quieren que nos tomemos, les comparto y nos tomamos 10 minutitos, los planteamos y exponemos. Bueno, profe, como usted diga. Sí, profe. Ahí les comparto por el chat de acá. Ahí les llegó. Sí, profe. Si les parece, hacemos el enunciado uno nomás ahora y en 15 minutitos lo mostramos, si les parece. Bueno, profe. Dale, cualquier cosa me consultan, estoy acá. Bien. Recording stopped.
Recording in progress. ¿Van a plantear algo? ¿Tuvieron tiempo? Estamos haciendo, profe. No sé si quieren mostrar, aunque sea las variables y qué restricciones plantearon, y dejamos la parte de cada uno de los objetivos para la clase que viene, porque ya queda 10 minutos, menos de 10 minutos de clase. ¿Alguno tiene planteado aunque sea esa parte y lo quiere compartir? Juan Pablo, ¿vos lo tenés? ¿Querés compartirlo? Sí, profe. Dale, compartir lo que tengas, porque ya queda poco tiempo de clase y lo terminamos de ver la clase que sigue. Ahí lo comparto, profe. Dale. Nos faltaba plantear lo funcional. Ahí se ve, profe. Ahí está cargando. Ahora sí. Bueno, nosotros copiamos el enunciado. De ahí estábamos terminando de copiar las variables de decisión que teníamos. Sí. Que eran la cantidad de transistores de alta y de baja calidad. Y empezamos con las restricciones. Las separamos en grupos, M1, M2, M3, como está en el enunciado, digamos. Sí. Y lo que teníamos una duda era si iban las desviaciones positivas y las desviaciones negativas en las cantidades de cada uno. Sí, está bien. Tienen que plantear ambas en este ejercicio. Bueno, ahí planteamos para el aluminio, el selenio y el arsénico. Estábamos viendo qué era qué era el funcional, si el funcional iba por cada uno por cada una de las metas, o se hacía un solo funcional al final. No, ahí el enunciado dice que utilizamos el método por jerarquía, entonces tenemos que ir trabajando por funcional por cada una de las metas. Entonces, el funcional de la primera meta sería maximizar las unidades de T1 y de T2. Las Sí, cantidades. en realidad ahí dice que nuestro primero es que no queremos superar la disponibilidad de materias primas. Entonces nosotros nuestra primera funcional va a ser minimizar esos desperdicios de materia prima, tanto por arriba o por debajo de las restricciones que tenemos. En el cuadrito nos dice que nuestra materia prima es aluminio, arsénico y selenio. Entonces nosotros tenemos que ver las desviaciones y minimizar esas desviaciones de cada una de esas tres restricciones. ¿Y qué serían las otras restricciones? Serían nuestras restricciones rígidas. Esas quedarían sin desviaciones. Porque acordate que en este tipo de problemas tenemos restricciones que no van a cambiar y restricciones que sí van a cambiar, que son las de meta. Entonces no había que mezclarlos así, digamos. Había que hacerlos separados. Sí, exactamente. Ah, O bien, sea, perfecto. no sé si quedó claro y bueno, y si quieren lo planteamos mejor la semana que viene, el jueves que viene, y porque ya están esperando, me están llegando que los chicos de la otra comisión están queriendo entrar. Sí, profe, no hay problema. Pero quedó claro cuál es la idea. O sea, tengan en cuenta que primero tienen que identificar cuáles son las variables de decisión, qué restricciones van a ser las rígidas, que son las que no van a cambiar en ninguna forma. Tengan en cuenta todos los objetivos que tienen y de ahí digan, bueno, estas son las restricciones del problema que no van a cambiar nunca. Entonces esas son las que plantean primero, porque primero van a tener esas restricciones y de ahí van a ir agregando en base a cada una de las metas que tenés. Por ejemplo, la meta 1 te dice no superar la disponibilidad de materia prima. Entonces vos qué tenés que hacer ahí? Agregar las tres restricciones de materia prima que tenés con las desviaciones que tiene cada uno y buscamos minimizar eso. Si eso se cumple, recién pasamos a la otra meta. Pero primero que nada tienen que identificar cuáles son las restricciones rígidas, que son las que no van a cambiar. Perfecto, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, los demás? No, profe, ninguna.
Profe, disculpe, dijo que por cada meta hay un funcional, ¿verdad? Sí, exactamente, porque estamos viendo el modelo de jerarquía y ese se basa así, que por cada meta vemos si cumplimos el funcional y seguimos. Bien, gracias. Dale, el jueves vemos este ejercicio y vamos a empezar también con el tema nuevo que es CPM y PERT. Si les quedó alguna duda de programación lineal, aprovechemos el jueves y nos saquemos las dudas que quedan, porque de seguro una de estas semanas también va a haber como un evaluativo de este tema. Así que el jueves, si quieren, traigan todas las dudas, cerramos este problema y empezamos el tema nuevo. Bueno, profe. Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, profe. Bien, profe. Perfecto, profe. Gracias. Listo. Muchas gracias, chicos. Que tengan una linda semana. Nos Igualmente, vemos el profe. jueves. Gracias. No, Hasta luego. profe. Chao, profe.